ya contamos al otro lado del teléfono con la presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellano. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida a Caminando por la Vida, Polonia. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Cuándo surge y por qué surge Abogados Cristianos? Pues Abogados Cristianos surge con el gobierno de Zapatero ante los ataques que empezaban a ser ya preocupantes, ataques contra los católicos y contra los cristianos, ataques a nuestros símbolos, ataques a nuestra historia, además cada vez más cruentos, ¿no? Y ante la pasividad de los juzgados y tribunales, que en la mayoría de las ocasiones no aplican la ley, y ante la pasividad también de muchos cristianos y de muchos católicos que nos atacan, nos insultan, nos vejan y miran para otro lado. Y pensamos que había que poner ya fin a esta vulneración de derechos. De esa actitud de los católicos o de los cristianos queríamos hablar largo y tendido contigo esta noche. Pero antes queríamos preguntarte, Polonia, ¿por qué es tan importante el derecho a la libertad religiosa? Pues decía, me parece que era el Santo Padre, además, San Juan Pablo II, que la democracia de un país se mide en base al respeto a la libertad religiosa. Y es cierto, porque cuando vemos las dictaduras más cruentas, que son las dictaduras comunistas, vemos la dictadura de Corea del Norte, de Venezuela, ahora de Nicaragua, por ejemplo, vemos que lo primero que se vulnera es la libertad religiosa. Y vemos que además luego esto va más, porque es también como el poema de Bertolt Brecht, ¿no? Que, bueno, como es contra los católicos, vulneran sus derechos fundamentales, pero como yo no soy católico, da lo mismo, ¿no? No, es que se empieza por los católicos, porque nosotros no nos defendemos, ¿no? Nos defendemos un poco con la ley, poco más, pero es que luego siguen con todos. En cuanto se abre el melón y se empiezan a vulnerar derechos fundamentales de alguien, es que van todos. Entonces, por eso es tan importante, porque además la libertad religiosa forma parte de lo que somos. A mí, cuando me dicen, ¿cuál es tu currículum? Digo, pues mira, te podría decir que los estudios que he hecho, te podría decir los máster, pero los idiomas que hablo, digo, pero para mí lo más importante son muy pocas cosas. Es que estoy casada, muy feliz, que soy madre de 4 niñas y que soy católica. Y a mí eso es lo que me define. El resto, pues sí, es el currículum, pero para mí es paja. Entonces, nuestra libertad religiosa forma parte de lo que somos. Es importantísimo. Y por eso es un derecho fundamental. Está recogido en la Constitución como un derecho fundamental en la mayoría de las constituciones del mundo, en la Constitución Europea también. Y insisto, ya decía el Santo Padre que mide la calidad democrática de un país. Y en España vemos que cada vez se están vulnerando más los derechos fundamentales, muy especialmente el derecho a la libertad religiosa, y eso significa que la calidad democrática de España pues es bastante mala. El reciente informe de libertad religiosa de la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada habla constantemente de impunidad de los liberticidas. ¿Por qué se da esta impunidad? Claro, hay un sector por parte de una asociación de jueces de la judicatura, por supuesto merecen todo el respeto, pero claro, una asociación de jueces próxima al gobierno que lo que te dice es, no, hay un artículo del Código Penal que yo no le voy a aplicar porque pienso que no me da la gana. Dices, bueno, entonces, ¿qué es esto? Que hay una asociación de jueces que te dice, hay un artículo del Código Penal que contempla un delito que yo no le voy a aplicar. Es como si un juez te dice, no, mira, yo es que no creo en la propiedad privada, entonces yo el robo no lo aplico, o el hurto no lo aplico. Entonces, esto es una barbaridad. Entonces hay un sector de jueces, empezando por ahí, de izquierdas, de ultraizquierda más bien, que dice que ese artículo que va contra los sentimientos religiosos no le van a aplicar. Luego hay otro sector de jueces que a lo mejor pueden ser los conservadores. ¿Qué pasa? Que son tremendamente cobardes, que piensan que les van a señalar o algo, cuando lo que les pedimos no es que hagan virguerías ni que hagan ninguna cosa extraña, es que apliquen la ley. Es algo muy sencillo, que apliquen la ley sin más. Que además estos delitos que protegen el derecho fundamental a la libertad religiosa están contemplados en la mayoría de los países del mundo. Porque claro, la Constitución recoge una serie de derechos fundamentales: el derecho fundamental a la vida, el derecho fundamental a la libertad religiosa, el derecho fundamental a la intimidad. Para que esos derechos fundamentales se respeten, se tienen que, de alguna manera, condenar. Para eso está el Código Penal, ¿no? Estos derechos fundamentales, cuando no se respetan, se convierten en delitos. Y, por ejemplo, los delitos contra la vida, pues el homicidio, el asesinato, etcétera, o los delitos contra la propiedad privada, pues lo que hemos dicho, el robo, el hurto, la apropiación indebida, etcétera, ¿no? Claro, si un derecho fundamental como es la libertad religiosa no se corresponde con un delito, es que entonces se puede vulnerar con total impunidad. Claro. Y nos encontramos, pues eso, con jueces de ultraizquierda que dicen que simplemente ellos no lo aplican, cuando el delito contra los sentimientos religiosos se contempla en prácticamente todos los países de la Unión Europea y prácticamente en todos los del mundo. Por ejemplo, en Alemania se condena 3 veces más que en España.
Y bueno, y luego nos encontramos con el otro sector de jueces, que son los cobardes, que les da miedo, pero bueno, eso es que lo tienen en la ley, no hay que arrodillarse ante los hombres, sino arrodillarse ante Dios, ¿no? Pero desgraciadamente, pues hay jueces pues muy cobardes, desgraciadamente. Hay en televisión una serie muy popular que se llama La que se avecina, que debe contar entre sus guionistas con algún ex seminarista resentido o rebotado, porque es especialmente sibilino en sus ataques a la Iglesia, y la Iglesia, que yo sepa, no se defiende, ni a ella ni a sus propios fieles, que son a los que atacan en este tipo de series y de programas. ¿Por qué la Iglesia Católica no se defiende de estos ataques en series o en medios de comunicación? Pues yo creo que, claro, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Por no habernos defendido, por habernos dejado que nos atacasen, que se riesen de nosotros, que nos burlasen, que no, se burlasen de nosotros, pues ahora llegamos aquí, ¿no? Que la bola de nieve ya se ha hecho tan grande que es difícil parar. Pues yo creo que están, y hemos estado, yo también, acomplejados, ¿no? Que parece que bueno, pues lo que dicen siempre, tienes que poner la otra mejilla y es como que tienes que dejar que te peguen, que te escupan y de todo, ¿no? Pues no, porque los católicos, como decían en Roma, también somos ciudadanos romanos, ¿no? También pagamos nuestros impuestos y no pagamos impuestos para que luego se subvencionen series, como bien dices, que lo que hacen es atacarnos, o que se subvencionen guías, que lo que hacen es atacarnos, o que se subvencionen programas donde nos insultan. Entonces, no, yo creo que nos hemos acomplejado. Hemos dejado que nos insulten. Creo que los principales responsables hemos sido nosotros, los católicos sobre todo, pero creo que tenemos que parar. Parar, por supuesto, pacíficamente, pero diciendo algo tan sencillo como es que nos respeten, que respeten la ley, que respeten nuestros derechos fundamentales, que respeten un mínimo, porque somos personas, insisto, pagamos impuestos como los que más, seguramente más, y que además tenemos los mismos derechos que los demás, que no por ser católicos tenemos menos derechos, ni se disculpan, no es un eximente en el Código Penal que insulten a los católicos, no, tenemos los mismos derechos y tenemos que hacer que nos respeten y que respeten nuestros símbolos. ¿Por qué el afán de algunos políticos por destruir cruces y también el afán de abogados cristianos por recuperarlas? Pues el afán por recuperarlas es porque es nuestro, ¿no? Porque la libertad religiosa en nuestras cruces forma parte de lo que somos. Ya os decía que para mí lo más importante de mi vida son mis hijas, porque son niñas todas, mi marido, mi familia en general y mi fe. Es lo que me define, es lo más importante, es lo que llena mi vida, ¿no? Entonces, claro, van a por esa parte de nuestra vida que forma parte de lo que somos, por ejemplo. Por eso a mí cuando tiran una cruz realmente me duele y vamos a tratar de restaurarlas todas. Jamás hemos dejado de pelear, ni hemos dejado de pelear todavía ninguna de las cruces. La verdad es que nos lleva mucho tiempo porque somos muy pesados y los tribunales y los jueces pues sabemos que tienen mucho trabajo atascado. Pero no hemos dejado ni dejaremos jamás de pelear ninguna de las cruces. ¿Y por qué tienen esa obsesión? Bueno, pues es la lucha más antigua del mundo, ¿no? La obsesión que tienen. De hecho, pues nosotros en los juzgados y en los tribunales, cuando nos enfrentamos, el enemigo de enfrente, pues normalmente el que defiende a las Femen es el mismo que defiende a Willy Toledo, pero también es el mismo que defiende al asesino que mató a aquel señor simplemente por llevar unos tirantes de la bandera de España, o es el mismo que defiende a los terroristas. Y nos enfrentamos con otro, por ejemplo, que es el mismo que defiende a Puigdemont, que por cierto estuvo condenado por secuestro y ahora está imputado por un delito de narcotráfico, de blanqueo de capitales. Entonces, al final, ¿por qué quieren tirar las cruces? Pues porque es la lucha más antigua del mundo. También porque además lo hacen con doble sentido, ¿no? Porque es la lucha más antigua del mundo, porque quieren distraernos también de otros problemas. Por ejemplo, cada vez que arremeten contra el Valle de los Caídos es para tratar de disipar lo grave que está España, la crisis económica que tenemos, la crisis de valores, leyes totalmente aberrantes como la ley del solo sí es sí o la ley de amnistía. Nos lo hacen también como pantalla de humo. Pero es que luego además buscan otro sentido más, ¿no?, para tirar las cruces, y es que otorgan contratos para tirar estas cruces a amigos, a familiares y además por un auténtico dineral. Nos hemos encontrado con que querían tirar la cruz de Elche y estaban licitando por casi 1 millón de euros. Bueno, pues que hace mucha falta ese dinero para muchas personas, para muchos autónomos, para muchas pequeñas empresas, para muchas familias. Que dejen en paz las cruces y que ese dinero además lo inviertan en gente que lo necesita y no en atacarnos. Creo además que Abogados Cristianos ha conseguido bastantes éxitos con esto de reponer cruces, ¿no? Pues de momento sí, de momento hemos parado algunas y además, gracias a Dios, hemos conseguido que se restaure una, que es la de Betxí, que es un sitio pequeñito que está en la Comunidad Valenciana, y la verdad es que nos cuesta. La verdad es que nos dicen, ¿cuántos casos habéis ganado? Pues habremos ganado unos 15, 20, pero nos han costado sangre, sudor y lágrimas, porque la verdad es que tenemos todo en contra, tenemos los jueces en contra, que además
Yo soy abogada, pero también trabajé en otros casos al margen de abogados cristianos. Claro, el trabajo es totalmente diferente. Cuando voy con abogados cristianos te torpedean, te esconden el expediente, no te dejan verlo, no te dejan preguntar a los testigos. Bueno, es prácticamente surrealista. Es como no haber pasado por la Universidad de Derecho. Entonces, tenemos todo en contra, pero bueno, también es verdad que tenemos a Dios de nuestra parte, que por cierto, muy curiosamente, eso lo decía el abogado de la patronal del aborto. Decía, cuidado con los abogados cristianos que son muy peligrosos porque tienen a Dios de su lado. Pues, para una verdad que decía, pues habrá que reconocérselo, y es verdad. Oye, ¿y por la jerarquía católica cómo sois vistos los de abogados cristianos? Pues yo muchas veces digo, pues me da igual cómo me vean, porque yo no trabajo para ellos, trabajo para su jefe. Ya. Entonces, nosotros también formamos parte de la Iglesia y creo que también formamos parte, creo que también es nuestra responsabilidad que no se ataque nuestros símbolos, nuestra fe, nuestra historia. Por supuesto que no se nos insulte, ¿no? Unos mínimos de convivencia, que no pedimos mucho más. Por supuesto que tenemos muy buena relación con muchísimos sacerdotes, con algún cardenal, con algunos obispos, con otros a lo mejor tenemos menos relación. La verdad es que nosotros somos totalmente independientes, mejor para la Iglesia Católica también, porque nosotros somos muy pesados. Entonces, somos totalmente independientes, no pedimos permiso a nadie. Nosotros sabemos que nuestros fines son muy claros, que es que respeten nuestra fe, nuestra libertad religiosa, que respeten la vida desde la concepción hasta el fin natural y la familia, y nosotros en estos casos vamos sin freno. Entonces no necesitamos ni que nos dé permiso nadie ni nada, no somos una asociación de fieles. Hay mucha gente que nos apoya, también hay gente que nos insulta, pero eso significa que lo estamos haciendo bien. Entonces, pues bueno, tenemos buena relación con unos, no tenemos relación con otros, no tenemos ninguna mala relación en general con nadie, ni siquiera con otras confesiones religiosas, que sabemos que en el fondo es un ataque contra los creyentes, ¿no? Porque lo que se busca es reinventar la lucha de clases en la lucha de sexos, ¿no? Y poner en contra hombres a mujeres, acabar con la libertad, acabar con la familia, acabar con la vida, por supuesto. Entonces, en el fondo también tenemos buena relación con otras confesiones religiosas. Así que, bueno, nosotros también tenemos mucho trabajo, entonces no nos preocupamos en lo que piensan de nosotros, en a quién caemos mal, en a quién caemos bien. Nosotros vamos a lo nuestro y punto. Uh-huh. ¿Qué opinión tenéis o qué opinión tienes tú, Polonia, de la gestión que se está haciendo por parte de la jerarquía del tema de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia? Pues yo creo que la gestión podría ser mejor. Bueno, siempre puede ser mejor todo lo que hacemos, ¿no? Y tenemos que ir aprendiendo día a día. Pero a mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención que se persigan solamente los abusos que se realizan por parte de la Iglesia Católica y no se persiguen otro tipo de abusos. Y también me llama muchísimo la atención que se condena y se demoniza los abusos que se realizan por parte de la Iglesia Católica, pero por otro lado se crea una ley que escarcela a violadores y a pederastas. Entonces es un doble rasero que es preocupante y ahí te das cuenta que realmente no les importan ni los niños, ni los abusos, ni los abusadores, que lo único que pretenden es atacar a la Iglesia Católica. Y ahora lo han hecho con esa bandera, ¿no? La bandera de los abusos sexuales, cuando además, por cierto, que todos los abusos son asquerosos, ¿no? Y ojalá todos los abusadores estuviesen en la cárcel de forma infinita, jamás saliesen. Así es. Pero claro, todos. ¿Qué pasa? Que tú abusas y llegas y te preguntan, ¿eres sacerdote? Sí, a la cárcel. ¿No eres sacerdote? No, venga, a la calle y te damos una indemnización. Entonces, claro, este doble rasero es preocupante y lo que te das cuenta es, pues eso, que es una bandera que tienen contra la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica debería reaccionar. Y yo creo que a la Iglesia Católica no la que formamos todos, ¿no? Sino a la institución, pues la tienen amedrentada, con diversos temas y yo creo que tiene ya que despertar y dejar ya o no permitir que la sigan extorsionando con estos temas y con otros que también tienen como el IBI y con otros mantras que constantemente repiten y que les sirven para chantajear, porque yo creo que todo ya tiene un límite y es que al final les chantajean con muchas cosas y ya vemos que con este gobierno no te puedes fiar, ¿sabes? Que te chantajean con que hagas determinadas cosas para a lo mejor no cobrarte el IBI, a lo mejor te lo van a seguir cobrando al final. Entonces, no te puedes fiar de este gobierno en absoluto. ¿Qué futuro nos espera a los creyentes en España? Pues yo creo que al final nos espera futuro porque España es tierra de María. Además, yo soy de Valladolid y todos los días paso por la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, donde dice que reinaré en España
con mayor veneración, así que yo me creo esa promesa que le hizo al padre Hoyos, y yo creo que al final nos espera un buen futuro, pero claro, si peleamos, ¿no? Porque Dios nos ayuda, pero tenemos que poner algo de nuestro lado. Entonces yo creo que peleando de forma pacífica siempre, peleando judicialmente, luchando por lo nuestro, firmando alertas, manifestándonos, yo creo que al final siempre queda esperanza. Aparte, yo confío en el carácter español que echó a los franceses en su día, que echó a los comunistas, que realizó hazañas y gestas que no son comparables a ningún país del mundo. Entonces yo confío en la Virgen María, confío en el corazón de Jesús, en el Sagrado Corazón de Jesús, confío en el carácter español, y yo espero que consigamos también pues echar nuevamente a los comunistas, a los secesionistas y a toda esta gente que está arruinando el país. Y los que nos están oyendo, ¿cómo os pueden ayudar o cómo pueden colaborar con vosotros? Pues de muchas maneras. La verdad, nosotros pedimos donaciones porque una de las cosas que nos pasa es que cada vez que abrimos un caso, sobre todo penal, nos piden una fianza. ¿Qué pasa? Que en la ley no está establecida una fianza. No te dicen, para este delito la fianza puede ser de 500 a 2.000, para este otro, no. Entonces, lo que nos piden muchas veces son fianzas disuasorias. Nos hemos encontrado con fianzas de hasta 12.000 euros. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros en muchas ocasiones lo que hacemos es pedir dinero también para pagar estas fianzas, por supuesto, para mantener la página web y otras cosas. Pero ayuda económica, que es imprescindible, pero también si hay alguna persona que es abogado, que es procurador, que es profesor de Derecho, que es jurista, pues todas las manos también se agradecen, porque tenemos muchísimos frentes abiertos y por supuesto que algo muy importante con lo que nos pueden ayudar es con la oración, porque nosotros cuando empezamos a ganar casos, no es porque fuésemos los más listos, que no lo somos, los más pesados sí, pero los más listos no, pero nos dimos cuenta que es porque había mucha gente rezando. Entonces la oración es fundamental, así que ayudas pues económicamente, con voluntarios, por supuesto con la oración, y a cualquiera que se le ocurra, pues ya digo que hay tantos casos abiertos, desgraciadamente cada vez hay más, que toda ayuda es bienvenida. Y ahora, Polonia, ¿en qué estáis inmersos? ¿En qué pleitos importantes en vuestra lucha por la libertad de pensamiento de todos los españoles estáis inmersos? Pues mira, muchos. Necesito varios programas para contarte todos. Pero, por ejemplo, logramos parar temporalmente las exhumaciones del Valle de los Caídos. Uh-huh. Nos rechazaron esas cautelares, pero hemos vuelto porque, insisto, somos muy pesados. Yo hay veces que pienso en los jueces y digo, pobrecillos, pero no se dan cuenta que soy una plasta, que no les voy a dejar en paz. Entonces, seguimos pleiteando, porque lo que están haciendo es totalmente ilegal, esas exhumaciones. Sabemos que al final lo que quieren es acabar con la cruz más grande de la cristiandad, es acabar con esa basílica, es echar a los benedictinos y no se lo vamos a permitir. Entonces ahí estamos peleando por parar esas exhumaciones. Me parece que ayer hemos abierto un caso en Marbella, que también me da mucha pena que un ayuntamiento que pertenece al Partido Popular, pues que esté gastando dinero, un ayuntamiento endeudado además, en píldoras sobre cómo ser homosexual y fomentando la homosexualidad a los niños, que yo creo que a los niños hay que dejarles que sean niños y ya con 18 años ellos que experimenten, que estudien, que investiguen, pero que les dejen ser niños. Por supuesto que estamos también defendiendo cruces, seguimos defendiendo la cruz de Callosa, defendiendo la cruz de Elche, la cruz de Corella, y también lo que hacemos es ayudar a muchísimos padres. Ahí está, por ejemplo, el cómic de Marbella, los libros de Castellón, unos libros de Castellón donde a niños desde 11 años se les decía cómo cocinar con semen, por ejemplo. Entonces, ayudando a muchos padres para que no adoctrinen a sus niños, también en Cartagena, por cierto, y pues muchísimos casos. También tenemos casos contraabortorios. Por supuesto que es que la defensa de la vida desde la concepción hasta el fin natural no podemos dejar de luchar jamás. Tenemos ese caso exitoso de Belén, de esta joven que soñó llegarse por su madre y por nosotros, aunque esté mal tirarnos flores, pues a día de hoy estaría muerta. Y nosotros conseguimos retrasar esa eutanasia y que después se lo pensase bien y con ayuda médica que ahora quiera seguir viviendo, que al final el instinto de supervivencia es un instinto innato que nos quieren quitar también. Entonces, pues bueno, defendiendo el derecho a la vida desde la concepción hasta el fin natural, por supuesto que contra el aborto, contra la eutanasia, defendiendo el derecho de los padres a educar a nuestros hijos sin que les adoctrinen, sin que les quiten la infancia y les quieran pervertir, defendiendo la familia entendiendo que es la familia formada por un hombre y una mujer exclusivamente, y defendiendo nuestra libertad religiosa y todas las cruces que quieren quitar. Te lo dije una vez, Polonia, creo que a través de una red social, y hoy tengo la oportunidad de decírtelo en vivo y en directo.
Eres una de mis heroínas. Qué Valoro vergüenza. y te agradezco muchísimo lo que estáis haciendo por la libertad de todos los españoles. Un abrazo muy fuerte, Polonia, y ánimo, ánimo para seguir con vuestra lucha, que debería ser la lucha de todos. Un abrazo. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y ánimo, que yo creo que luchando y rezando, como decía San Agustín, luchando como si todo dependiera de nosotros, rezando como si todo dependiera de Dios, lo vamos a ganar. Un abrazo, Polonia. Un abrazo.